pasar ya a esta parte del Congreso y antes que nada vamos a hacer un aviso del oyente, como en una radio, me parece que era Radio Nacional, que daban avisos. Pues, por favor, si alguien ha perdido esta riñonera, no la voy a abrir. Pero si en 2 minutos no aparece el dueño o la dueña y yo la abriera y hubiera dinero, no respondo de la riñonera después. Bueno, voy a dar más de 2 minutos. Bien. Nos decía Carmen Calvo que había que resistir, que había que aguantar, que no podíamos bajar la guardia. Y es cierto, y a veces hay días que no es por no bajar la guardia del activismo, sino que tenemos que tener cuidado y no bajar la guardia para dejarnos llevar por lo que realmente serían las ganas que tenemos, que es la de coger un Kalashnikov. Cuando leemos noticias como las que se están dando por todo el mundo, cuando vemos vídeos, como hemos visto, en contra de una Palestina libre, en contra de esas niñas y de esos niños, de esas mujeres a las que están asesinando delante de nuestras narices, quizás a veces incluso con nuestro dinero. Por lo tanto, a veces apetece coger el Kalashnikov, a veces apetece ser de día totalmente legal, pero hacer una especie de guerrilla nocturna, que desde cada sitio del territorio español pudiera salir a hacer justicia. Pero como no podemos, vamos a aguantarnos. Vamos a aguantarnos con la movilización, con el movimiento feminista y con nuestra imagen, siempre luchando por tener esa buena imagen demócrata que sabemos tener las feministas. Y precisamente para hablar de imagen y para hablar de lo que se nos tortura a nivel de imagen desde los medios de comunicación, tenemos la primera mesa de este Congreso, porque el relato culpabilizador a las mujeres sigue estando vigente en los medios, porque ya sabéis que pase lo que pase, nosotras tenemos la culpa, que también relaja mucho, porque da igual lo que pase y dice que fue culpa mía. O sea, lo de Kennedy también. Entonces ya cuando lo asumes, pues te relajas, ¿no? Y total me la van a echar, pues ya voy yo por delante con ello. Para hablarnos de todos esos mensajes, de la imagen, de los medios de comunicación, y para darnos también estrategias y para darnos alegría, tenemos hoy en la mesa de debate, y por favor llamo a este escenario a Trinidad Núñez Domínguez, Teresa Lozano Lázaro, Yolanda Domínguez Rodríguez. Y como en Eurovisión, esa sería la letra y la música la pone la moderadora, Carmen Alpín Milán.
Como ya habéis visto, nuestra mesa va a ser pues, precisamente de la perspectiva de género en los medios de comunicación. Y como ya nos adelantaba Marian, al final los medios de comunicación son las puertas que nos abren los ojos, los oídos, a los hechos que ocurren más allá de lo que podemos ver y de lo que podemos escuchar. Y precisamente aquellos que se encargan de trazar una opinión pública, de poner unas palabras, de poner unas imágenes y de que todos creemos y pensemos en cómo funcionan el resto de los sitios. Y, por supuesto, pues también uno de los altavoces que, por suerte o por desgracia, alguna vez promulgan ideas buenísimas y otras veces, pues algunas que nos dejan que desear y que siguen haciendo que hoy día, pues parte de la cultura machista siga estando, pues, presente en nuestras vidas diarias. Como podéis ver, estoy acompañada de 3 grandes profesionales, como ya adelantaba mi compañera, y ahora os voy a contar un poquito más, muy breve, de su currículum, a los que os invito a que paséis a ver en la página web, porque bueno, vais a encontrar todo lujo de detalle y la verdad es que tengo mucha suerte de compartir esta mesa con las 3 y pues nos van a hablar de 3 bloques temáticos principalmente, aunque bueno, en los medios de comunicación, como os podéis imaginar, tenemos muchísimas cosas que abarcar y todavía muchísimas cosas en las que repensar cómo hacemos y también que mejorar. Pero bueno, al final es imposible, digamos, en una mesa poder albergar y cambiar el mundo, ¿no? Como en esas conversaciones que tenemos con los amigos, pues, en un bar. Pero sí que, bueno, queremos aportar ese granito de arena y creo que esa es la parte importante, sobre todo no solamente de esta mesa, sino de este congreso, a intentar hacer cada día el mundo un poco más feminista. Entonces, bueno, sin más preámbulos, os voy a presentar, como os comentaba, en breve, el currículum de estas 3 maravillosas profesionales, mujeres progresistas y feministas que están aquí sentadas con nosotras. Voy a empezar por mi derecha con Trinidad Núñez, que es doctora en Psicología desde 1998 y profesora titular adscrita en el área de Psicología Social de la Universidad de Sevilla desde 2002. Asimismo, también ha pertenecido al cuerpo de maestros de la Junta de Andalucía desde 1985 al 98 y describe la perspectiva feminista y su estudio sobre la socialización y los medios de comunicación como un foco de interés. Con su amplia experiencia docente e investigadora, ha participado en más de una decena de proyectos, tanto nacionales como internacionales, sobre la igualdad de género, enfocándose en la discriminación y en las brechas sexistas. También es autora de múltiples libros y artículos y ha dirigido tesis doctorales y ofrecido ponencias en universidades de España y, por supuesto, del extranjero. Ha evaluado varias tesis, revistas científicas y ha recibido premios como el Meridiana 2013 y el 20 Premio de Carmen Burgos. Además, también Trinidad es la presidenta de la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Así que, por favor, os pido un fuerte aplauso para ella. Y también os adelanto que vais a tener que guardar aplausos porque las otras 2 ponentes que me acompañan en esta mesa se merecen igual o más estos aplausos. Sigo con la parte más izquierda que me queda a la mesa y es de Teresa Lozano Lázaro. Teresa es licenciada en periodismo y tiene un máster de comunicación integral y una formación en arte dramático. Es comunicadora y divulgadora feminista y junto a Zúa Méndez co-creó Towanda Rebels, un canal de comunicación y proyecto de divulgación y formación feminista que estoy segura que a muchas de nosotras y nosotros nos suena. En este proyecto también colabora en medios y crea contenido de ficción con perspectiva de género. Y a lo largo de su carrera ha trabajado en la creación y difusión de contenidos audiovisuales y digitales para redes sociales, así como en la elaboración de contenidos escritos de divulgación. Como os podéis imaginar, ha participado en medios de prensa y también en audiovisuales como especialista de género, así como ha impartido formación en perspectiva feminista en centros oficiales, universidades y también para docentes. Así que, de nuevo, os pido un aplauso para Teresa. Gracias. Y por último, pero por supuestísimo no menos importante, y ya os podéis hacer una idea de la mesa que tengo aquí frente a vosotros, tengo a Yolanda Domínguez Rodríguez. Yolanda es experta en comunicación igualitaria y también cuenta con estudios en Administración y Dirección de Empresas, Bellas Artes y máster en Arte y Nuevas Tecnologías y Fotografía. Es necesario también mencionar que es miembro de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social y ha sido premiada por diversas instituciones. Colabora regularmente en medios como Radio 3 y Artículo 14 y es speaker en congresos de igualdad, entre las que podemos destacar también, entre otras, su charla TED, revelando estereotipos que no nos representan,
que se utiliza en programas de igualdad. Además, también trabaja como consultora y autora de libros sobre igualdad, como Maldito estereotipo y Las mujeres facturan. Y por ello os pido un fuerte aplauso también para ella. Ya podéis ver a las grandes profesionales que me acompañan en este día y, como os podéis imaginar, también por como nos ha puesto, digamos, las bases Carmen Calvo, los medios de comunicación al final son uno de los primeros puntos de conocimiento, en muchos casos, de la gente. Y es por eso que hoy vamos a tratar 3 temáticas que os voy a adelantar, que serán el lenguaje inclusivo y no sexista en los medios de comunicación, el tratamiento de la violencia sexual y la perspectiva feminista en la creación de contenido. Todo ello lo vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra mesa, pero me gustaría empezar, para que nos pongamos en situación, con algunos ejemplos de lo que nos podemos encontrar a día de hoy en los medios de comunicación, para lo que Trinidad Núñez nos ha ofrecido un PowerPoint con algunos ejemplos que muestran cómo muchas veces, cuando nos paramos a analizar lo que podemos encontrar en los medios de comunicación, nos damos cuenta de cuánta perspectiva feminista nos falta. Muy bien. Pues buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Carmen Lanagrán y a todo el equipo de organización de este encuentro, la posibilidad que me han dado para estar hoy aquí acompañada de estas personas a las que admiro y quiero también. Bueno, y por supuesto que me permiten estar aquí compartiendo este momento presencial con este público. Para calentar motores solicité que me permitieran poner ejemplos reales de la prensa, que es lo que trabajo habitualmente, y eso sí, me van a ver que voy a ir levantando la mano para que cambien esos ejemplos, pero antes de levantar la mano para que pongan el siguiente, les ruego que los miren bien, miren esta portada de semanario, que miren todos los titulares. La siguiente. La siguiente. Claro, ya ven ustedes que son fake. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta organización, he intentado darle una organización a los ejemplos que me he permitido traer, ejemplos reales, para que luego podamos también, desde esa práctica de tierra, podamos ver entre las 3, dirigidas por Alpín. Y, por favor, la siguiente. La organización de los ejemplos tienen que ver con estas 3 categorías: el cuerpo de las mujeres, la dependencia simbólica y el borrado. Y esto lo vamos a encontrar en multitud de ejemplos de diarios de la prensa española. Sí. Saben ustedes que el cuerpo, el cuerpo de las mujeres ha sido infravalorado de forma permanente. Decía Simone de Beauvoir que el cuerpo femenino se infravalora al exigirle que se convierta en un cuerpo para el otro, porque es objeto de deseo, pero no de su propio deseo, sino del deseo del otro. Y en este sentido, el diario AS, lo sabemos, han sido auténticos campeones, sabiendo además que el diario AS es el primer diario deportivo consumido en España en estos momentos. Su desfachatez es conocida, denunciada. Que se haya denunciado de forma sistemática ha permitido que estas contraportadas ya no se den. Desde 2017 ya no existen estas contraportadas en el diario AS, pero han vivido entre nosotros 50 años, desde 1967, de forma sistemática y diaria. Bueno, a mí traigo estos ejemplos concretos porque me llamaron especialmente la atención la auténtico extremo perverso. Hay que alejar del deporte a los intolerantes, homófobos y machistas. Y lo adornan con esa foto de al lado. O
el Valencia y Tebas en la sede de la ONU por la igualdad de género. Siguiente, sí. El cuerpo de las mujeres se ha convertido en un objeto simbólico, devaluándose el logro profesional. Lo hemos visto menoscabando, además, su competencia, ¿no?, en cualquier ámbito y especialmente en el ámbito deportivo con este tipo de titulares tan bonitos. Y la siguiente. Son ejemplos, hay multitud. Siguiente. En ocasiones, la información proyectada se encuentra en un territorio mucho más sutil, soterrado, por lo tanto mucho más peligroso, porque los otros casi los podemos, en fin, podemos poner el foco bien. Laia Serra planteaba en el segundo Congreso de Periodismo Feminista hace unos años que muchas veces estamos más pendientes de lo que decimos que de lo que parece que decimos. Y aquí me pareció muy interesante esta página del diario El País, porque verán, está compuesta por un anuncio, ya lo ven ustedes, yo creo que es un anuncio muy desafortunado para la idea es del Ayuntamiento de Madrid, 2004, la idea del Ayuntamiento era promocionar el alquiler de vivienda, que, en fin, algo que todavía ahora mismo tenemos de forma multiplicada, pero se les ocurrió esa genial idea de anuncio. La cuestión no solo es el anuncio, sino la composición de la página con dos noticias más. La noticia de arriba, a la derecha, ya ven ustedes que es de prostitución. Que sepan que el cerebro suele acercarse a las páginas como un todo y, por tanto, no va a ser raro que unamos la prostitución con el alquiler de la noticia de la prostitución con la venta, con el alquiler de mujeres, una mujer además sonriente, o sea que está validando ese alquiler, ya la ven, únete, y se va en conjunto a validar. Yo estoy convencida que el diario El País no tenía interés por subrayar esta situación, pero le salió así. La siguiente, sí, por favor. Igual que en esta portada pasa lo mismo. El cerebro lo va a leer como un todo. Y entonces estoy convencida que el diario ABC no pretendía menoscabar en fin, la reputación de sus presidentas. Sin embargo, ese anuncio ahí es chocante. Pasamos, por favor. Vamos a ir un poco así deprisa. En esa valoración sobre el cuerpo de las mujeres, Luisa Posada dice que que a los niños se les inocula la percepción del cuerpo que tienen y que pueden y deben cuidar, y a las niñas del cuerpo que son y que está para ser moldeado. Y, como diría ella, la domesticación del cuerpo es un acto de poder masculino y es una domesticación en cuanto a que se proyecta a las mujeres el modelo a seguir, qué es un buen cuerpo y qué no lo es. Bueno, ahí tenemos a una atleta que ha reivindicado su cuerpo de una manera muy divertida también, con mucha ironía. El otro día también lo decía, que tiene una buena espalda para que le resbalen todo eso que dicen de ella. Pero bueno, ahí tiene que estar. Siguiente, por favor. Tenemos estos titulares mirados de una manera absolutamente disfuncional. Y tengan en cuenta que las palabras importan, porque las palabras ayudan a conformar nuestra forma de entender la vida. No es igual decir Santo Padre que Papa Francisco o Ciudadano Bergoglio. Cualquiera de las que elijamos va a tener una significación y va a proyectar nuestra forma de ver la vida. Y claro, que pongan ahí el trío de las gorditas, logra el milagro, roza el milagro olímpico, pues bueno, pues deja entrever el cuerpo que no es el deseado o el deseable. Seguimos. En cualquier caso, claro, cuando hablamos de comunicación dentro del periodismo, las imágenes son francamente importantes y quizá esa foto para hablar de Mireia Belmonte, pues igual no es la mejor, no sé. Y seguimos, sí.
esta elección de fotografías que Daily Mail elige sobre los Sanfermines también, de alguna manera, pues está validando una forma de entender los Sanfermines y entender cómo se pueden comportar con el cuerpo de las mujeres, que además lo que aparece ahí es que están contentísimas. Y seguimos. Y esto nos lleva a la parte, ya les digo, de dependencia simbólica, porque ese control sobre el cuerpo termina teniendo efectos secundarios y termina haciendo que las mujeres sintamos inseguridad. Esa idea lo decía Carmen Calvo antes, yo seré capaz, podré, como algo que nos han inoculado. Pues esto aparece ahí, seguimos. Y aparecen en titulares como estos, ¿no? Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina, es Rivas el héroe, o Josu gana gracias a su marido. O la siguiente, o la ex de Broncano, o sea, no es Paula Badosa, no es una jugadora de tenis magnífica, sino la ex de Broncano. Seguimos, sí. En ocasiones lo que pasa es que se redobla la perversión cuando se inyecta culpa, esa culpa de la que también hablaba Carmen Calvo. O sea, Jenny es la que deja caer a Rubiales, al pobrecito mío. Y la culpa de que el hombre no se implique en las tareas del hogar ni en el cuidado de los hijos es de la mujer. Seguimos, la siguiente, la culpa. Una mujer provoca un accidente cuando su maltratador trataba de estrellar el coche para matarla. Y seguimos. Por cierto, que la creencia compartida de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en apariencia coloca bien a las mujeres, sin embargo, no deja de tener componentes maliciosos. Ellas siguen siendo el descanso del guerrero, pero siempre detrás. Y ya ven ustedes, esta es una entrevista que le hacen a Inés Arrimadas y, como ven, no tiene cabeza porque la cabeza está detrás, diciendo lo que tiene que hacer y decir. Seguimos, sí. Y seguimos. Llegando al borrado. Un borrado que tiene que ver con que las mujeres no tienen nombre, son la mujer de, o las miradoras de Nadal. A veces seguimos. Son ejemplos que nos va a permitir luego poder hablar aquí. O Concha Yoldi no es una empresaria valiente y con las ideas muy claras, sino la emperatriz de la colada. A ella también le gusta limpiar, por lo visto, como a las señoras mayores. Seguimos. En ocasiones, ya les digo, se pervierte con esta idea o se infantiliza cuando a las mujeres se nos nombra por nuestro nombre y no por nuestro apellido. El apellido es lo público, el nombre es lo privado. Entonces, Biden, su legado, Kamala, o Rubalcaba y Soraya. O seguimos. Bueno, antes lo teníamos Rivas y Carolina, Rubiales y Jenny. Es una manera de infantilizarnos. Bueno, llegando a extremos como estos, donde el borrado es absoluto. 7 mujeres y Miguel Benfica en el jurado español del Eurobásquet. Y además Miguel Benfica ocupando la foto principal. O la otra, Messi, Higuaín y una mujer, vaya usted a saber quién, candidatos al mejor gol en Europa. El borrado literal. Y seguimos. Afectando también a la pedagogía que los periódicos deberían mantener cuando hablan deberían asumir cuando hablan de violencia machista. Y aquí, pues ya ven ustedes, a Lourdes no la mató Marcos, la mató una volcánica relación. O un crimen, ahí no se sabe, pues deja a una pareja muerta a tiros. Seguimos. O esta también me parece muy interesante, esta reciente. Muere la mujer golpeada por el coche de su pareja tras una discusión en entrevía. O sea, que quien la mata es el coche, que quede claro. Seguimos. Sin embargo, también es muy interesante ver lo contrario, porque cuando es una mujer quien tiene un acto agresivo, queda claro. Apuñala y mata. La razón no tiene ningún empacho en contarlo. O
mujer asesinó a su esposo con arma blanca. La palabra asesinar aparece sin ningún tipo de problema. Seguimos. Bueno, pues eso, ahora ya retomamos, ¿no?, con esta idea de, por un lado, de Juana Gallego, que el periodismo con perspectiva de género supone dar significación y sentido a la desigualdad de género, y bueno, pues ahora ya sí me sumo al debate, que es que verán ustedes, yo soy profesora y claro, despegarme de esta información previa me ha costado la vida, no quería, y bueno, he forzado a mis compañeras a que aceptaran esta imposición. Bueno, pues le agradezco mucho y empezamos el debate ahora de verdad. Gracias. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Trinidad. También creo que lo bueno es que al final muchas veces una de las cosas que tiene cuando somos profesionales de la comunicación es que estamos tan acostumbradas nosotras a ver estas cosas que antes de empezar a hablar del tema sabemos perfectamente qué es lo que nos vamos a encontrar en diapositiva, pero sí que creo que al final ayuda mucho ilustrar el que ustedes vean como muchas veces esos titulares pasan totalmente desapercibidos o no nos fijamos en esa simbología que nos comentaba de lo que aparece en la página completa, ¿no? Solamente nos paramos a leer partes o a ver fotografías, pero no a darle ese significado global. Y bueno, pues precisamente alrededor que estamos todos un poco como en ese contexto, queda claro que el lenguaje, y también el lenguaje en el sentido de la imagen sexista, aparece de una forma o de otra. La pregunta es, teniendo este problema, ¿cómo podemos empezar a solucionarlo? ¿Dónde debemos de empezar a poner el foco en poder hacer que estos titulares, estas imágenes, o nos choquen más para poder reivindicar que se pongan de una forma correcta o intentar hacer que no sucedan dentro del campo de profesionales, por supuesto? Desde luego no tengo audio, ¿no? Sí, gracias. La responsabilidad no es de quien ve estas imágenes ni lee estas noticias, es de las profesionales que se tienen que formar en lenguaje inclusivo y no sexista y en el uso de la imagen también. El lenguaje de la imagen también es un medio de comunicación y se cometen muchos errores. Entonces, creo que tenemos que reivindicar la correcta formación de los medios de comunicación, que tienen un compromiso fundamental y que últimamente están informando, pero no solo es importante el contenido, es importante la forma en que lo hacen y además tienen la oportunidad de que podamos entender el por qué suceden estas cosas, ¿no? Muchas veces se quedan en lo anecdótico, en lo sensacionalista, en lo morboso, en lo emocional y pocas veces apelan a lo racional. Lo estamos viendo también ahora en el tratamiento con el caso Pelicot, cómo no solamente el foco de atención es la víctima, no se habla prácticamente de los agresores, no se visibilizan, pero tampoco se nos hace entender el por qué ha sucedido esto. Pocas veces se hace una reflexión desde la razón. Así que yo creo que en el tema del uso del lenguaje no sexista e inclusivo falta mucha formación de los medios. Y a mí yo quería comentar, también lo abrimos a debate, un par de cuestiones que he ido identificando en esta distorsión que hay del lenguaje, que es que en los últimos años se confunde mucho femenino con feminista, es decir, que con que haya mujeres en un medio de comunicación ya se autodenominan como feministas y no es necesariamente así. Si no hay un conocimiento, no puede haber una postura política consciente. Y también me está llamando mucho la atención, sobre todo en ámbitos empresariales, que se confunde la diversidad con la igualdad, ¿no? De hecho, titulares como en artículos: invertir en diversidad, un gran negocio para las empresas. Diversidad e inclusión, inspirando a la próxima generación de mujeres en ciberseguridad. Luego lees el artículo y no hablan de diferentes procedencias ni diferentes culturas, nada, hablan de mujeres, de incluir a las mujeres, es decir, que se nos etiqueta bajo el concepto de diversidad. Y esto es un gran error porque las mujeres no somos diversidad, somos la mitad de la población. Si se nos etiqueta como diversidad, se nos está equiparando a lo raro, a lo exótico, a lo minoritario. Sería más acertado utilizar conceptos como equidad, equilibrio, balance, pero no diversidad. No se nos debe
encajar a las mujeres en ese concepto de diversidad, y esto es algo que está generando también muchísima confusión. Y en cuanto a la imagen, que desde luego es un lenguaje, bueno, es el lenguaje que tiene más influencia en la sociedad, en nuestra educación y en nuestra identidad, yo tomo lo que ha planteado mi compañera Trinidad, y es que yo sí que creo que hay una caricaturización de las mujeres poderosas en los medios de comunicación y de una manera muy consciente. Hace poco, bueno, lo comentaba en un periódico en el que participo, analizando estas imágenes que hacen de las mujeres poderosas cuando están trabajando en esos atriles, en esos escenarios, y son imágenes, bueno, con las bocas muy abiertas, caras desencajadas, ojos semicerrados, imágenes, lo que antes hacía Disney con las mujeres, con las brujas y malvadas, que eran en el fondo mujeres poderosas, lo están haciendo ahora los medios de comunicación. Yo he visto pues imágenes de Carmen Calvo y de otras dirigentes políticas que cuando las ves dices, madre mía, han elegido la peor imagen, en la que sale peor y en la que parece una persona histérica, fuera de sí, desencajada. O cuando no hacen eso... Una loca. Lo que decía Carmen Calvo. O cuando no hacen eso, nos infantilizan. Salimos como ñoñas, como con caritas, como sexys. Claro, es muy importante esa imagen que se está proyectando de las mujeres en esos ámbitos de poder, que son los que tenemos que conquistar. Y a las que ponen el adjetivo de empoderadas, son las que siguen repitiendo pues el mismo estereotipo de siempre, mujeres seductoras, y que en los últimos años yo también he identificado que esa hipersexualización de las mujeres viene acompañada de una infantilización. Es decir, una mujer adulta y en un ámbito de poder es ridiculizada visualmente, y una mujer, bueno, que no todas son menores, pero las mujeres artistas son representadas como menores de edad, con esas minifaldas de tablitas, con esas actitudes corporales también, ¿no? Los pies metidos hacia adentro, la carita así, las trencitas, pero hipersexualizadas y con un comportamiento casi pornográfico, ¿no? Y eso es algo que me preocupa. ¿Qué imagen de las mujeres se está proyectando en los medios de comunicación, tanto del poder, que se señala que no es nuestro lugar, como de un falso empoderamiento que nos mantiene relegadas a la función de seducir, y de, cuando nos asocian con lo infantil, somos personas vulnerables, dependientes, no autosuficientes y débiles, ¿no? Así que hay que trabajar tanto en el lenguaje oral y escrito como en el visual. Bueno, pues precisamente como comentábamos, Sí, al final... Yo quería poner un ejemplo que tengo aquí por el lenguaje inclusivo. Es un titular del diario 20 Minutos que dice: el 42% de los españoles practica sexo una vez a la semana y un 10% no lo probó en todo el año. Yo, cuando leí este titular, me encantó que no me incluyeran. Porque yo no soy de ese 10% que no probó el sexo en este año. ¿Qué le voy a hacer? Así que a veces el lenguaje no inclusivo tiene estas ventajas para nosotras. Bueno, yo me sumo, por supuesto, a todo lo que han dicho mis compañeras, y quería añadir que en la práctica periodística se da por hecho la veracidad y la neutralidad. Pero viviendo en un patriarcado y en una sociedad patriarcal, si no está el feminismo presente, si no está la perspectiva de género bien entendida, porque ni siquiera esto se ha llegado a entender, es decir, cuando estábamos intentando implantar la teoría feminista, hacerla asequible, que todo el mundo lo pudiera entender, etcétera, y todavía no está asumida desde los medios de comunicación, porque pongo la mano en el fuego porque la mayor parte de las y los periodistas de este país no saben cuál es la diferencia ni siquiera entre sexo y género. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vamos a construir una práctica periodística neutral, objetiva, etcétera, si, como dice Celia Morós, es que no partimos de la neutralidad? Entonces, para ejercer una práctica periodística responsable, objetiva, veraz, etcétera, tienes que ser feminista.
tienes que haber leído feminismo, tienes que entendido el feminismo como ciencia, entendido el feminismo como esto no son opiniones, esto está basado en el estudio de la realidad, son datos, es objetividad, que es supuestamente lo que plantea la práctica periodística. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención que todavía no se obligue en las universidades a estudiar ya no solo pues esta teorización básica del feminismo, sino yo, por ejemplo, en mis estudios universitarios prácticamente, es que no tuve ninguna referencia ni siquiera de mujeres periodistas. Ya no estoy hablando de mujeres periodistas feministas. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los medios de comunicación que no reproduzcan el sexismo? Si el sexismo está presente en nuestra sociedad. Todos los ejemplos que han puesto mis compañeras y de los que estaban hablando se basan en algo tan sencillo como la política de géneros que tenemos establecido en la sociedad. ¿Por qué se presenta a las mujeres como sospechosas, como las villanas cuando tienen poder? ¿Por qué se presenta a los hombres como los cándidos, los buenos, también los líderes natos? En ese competir, en ese ganar. Es que estamos hablando del género, estamos hablando de la construcción social que se nos impone dentro de una jerarquía, ¿no? Y digo esto porque, y sé que es básico, y sé que muchas de las compañeras que estáis aquí lo sabéis de sobra, pero no los periodistas y las periodistas de este país. Entonces, yo creo que nos vamos a estar dando contra un muro y siempre van a aparecer estos titulares porque los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación forman parte de esta sociedad y tienen inoculado el machismo y el sexismo exactamente igual que cualquier otra persona. Sí, a pesar de que existe el decálogo, Exacto. El Diario Público fue el primero que planteó un decálogo de cómo hablar específicamente de la violencia machista. La agencia de noticias EFE lo ha hecho después y, por supuesto, Televisión Española. Y la Ley de Violencia de Género de 2004. Quiero decir que ya recoge que los medios de comunicación tienen que tener perspectiva. Sí, pero están los decálogos y están pormenorizados. ¿Cómo debes...? Y la pregunta a lo mejor sería, ¿qué pasa? Bueno, que tiene que ver con eso que estáis diciendo. ¿Qué pasa para que no se aplique? Bueno, a veces también tiene que ver con un tema económico. Yo recuerdo que hace muy poco, cuando vino Taylor Swift a España, bueno, puse un tuit lamentando la imagen que habían escogido de portada en el País Semanal de Taylor Swift, que era ella de espaldas. Bueno, a ver, no se le veía la cara, llevaba un corsé tanga y lo que se veía era evidente que era una parte del cuerpo, que era el culo. Y yo pues dije que bueno, que me parecía muy desacertado elegir esa imagen para una mujer, bueno, que es un referente, que tiene poder, que genera dinero, que genera cultura. Y bueno, creo que bueno, me cayó la del pulpo, pero por periodistas además de igualdad del propio medio, que decían que era yo la que tenía una mirada sucia y que era yo la que veía ahí un culo, ¿no? Claro. Bueno, es que la cara no se le ve. Claro. Quiero decir, si tienes un poco de sensibilidad y sabes que estratégicamente necesitamos ver a más mujeres valoradas por lo que hacen, pero fundamental la cara, porque si no vemos la cara de un ser humano, es una cosa, es un cuerpo, no es un ser humano, y necesitamos, con todo el problema que tenemos de la mercantilización de los cuerpos de mujeres, ser representadas de otra manera. Así que no existe ni ese conocimiento ni esa sensibilidad, y yo creo que muchas veces es una cuestión de dinero. ¿Qué portada va a llamar más la atención, va a tener más tirada? La del culo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es una cuestión también económica. Por supuesto, hay patriarcado y capitalismo, siempre están haciendo sus buenas migas, pero creo que, por ejemplo, antes apuntabais el tema de la diversidad. Qué rápido, cuando todavía no hemos implementado una práctica periodística igualitaria, feminista, voy a decir, es que no voy a decir ya ni con perspectiva de género porque le estoy empezando a coger mucha tirria al concepto. De repente se nos empiezan a colar otros discursos que nada tienen que ver con el feminismo y que vienen a usurpar el lugar del feminismo, ¿no? Como dice Rosa María Magda, por ejemplo, es que sí, claro que las mujeres somos diversas, pero no somos una más de las diversidades, somos el 50% de la población. Y claro que el feminismo, lo comentaba también antes Carmen Calvo, tiene sus luchas amigas, pero esas luchas amigas no se pueden comer.
al feminismo, ¿no? Y sin embargo, los medios de comunicación eso de repente lo han asumido súper bien. Incluso hablabas también, Trinidad, del borrado de las mujeres. Yo quiero añadir también el problema que está habiendo desde los medios de comunicación de izquierdas con el borrado de las mujeres, en el sentido de aceptar un lenguaje que invisibiliza la realidad material y, por tanto, la violencia contra las mujeres, y que tiene que ver con decir personas con endometriosis, personas que menstruan, es decir, no hemos empezado a hablar de los problemas que tenemos las mujeres, de los problemas, de las violencias que sufrimos las mujeres a consecuencia de la violencia masculina principalmente, y de la invisibilización médica, etcétera, de nuestros cuerpos, y de repente ya no somos mujeres, de repente somos personas. Teniendo en cuenta que las palabras no solo describen la realidad, sino que la interpretan. Claro. Con lo cual, están dirigiendo nuestra mirada sobre el mundo. No la dirigimos nosotras, nos están haciendo ver cosas que, pues que no son las que nos interesan más. Exactamente, lo que pasa es que, claro, al final esto yo creo que cala mucho porque precisamente ahonda en el propio sexismo. O sea, yo creo que como el sexismo es la base, o sea, la desigualdad es la base, es mucho más fácil que afloren estos discursos o que se acepten estos discursos a que se acepte un discurso feminista que, siendo honestas, pues el feminismo no viene de serie, el feminismo hay que estudiarlo. No, y precisamente una de las cosas a las que apuntabais es que es verdad que al final, teniendo una cultura machista, es muy complicado, digamos, erradicarla como de una. Pero sí que con pequeñas cosas como la educación, como comentabas, en las aulas de periodismo, o intentar de alguna manera, claro que dentro del capitalismo a lo mejor no interesa tanto, los propios medios de comunicación, intentar de alguna manera ayudar a que sus periodistas se formen y exigírselos de alguna manera, en la forma en la que empieza a cambiarlo. Y creo que también la audiencia en ese sentido sí que tiene un peso importante de cuantas más personas con una visión feminista se quejen de titulares, se quejen de imágenes. Ellos son al final los que compran y los que permiten, digamos, que esos medios subsistan. Entonces también creo que evidentemente el peso y el trabajo es de los periodistas, pero sí creo que la parte, digamos, como audiencia también puede hacer mucho más de lo que cree y simplemente está ahí, tristemente como nos pasa con toda la lucha feminista, pico y pala, intentándonos esforzar en que eso cada día sea una cosa que veamos más rara y que nos choque más, no solamente a las personas feministas, sino a todo el mundo como sociedad. Y también precisamente quería hablar con vosotras porque, bueno, ahora el tratamiento de la violencia sexual, y en concreto creo que con el caso Pelicot, que creo que incluso a quien no encienda la tele no ha podido evitar escuchar un titular, verlo en alguna red social porque ha sido muy impactante, nos ha puesto de frente con una realidad que muchos querían de alguna manera evitar. Y es que la violencia sexual está presente, pues al final, en nuestro día a día. Y que hay muchas personas que nos rodean que ni siquiera nos podríamos imaginar que hacen ese tipo de cosas. No se tratan solamente de delincuentes, de actos vandálicos y de, como muchas veces se dice, ¿no?, de un violador en un callejón, sino que es algo que podemos tener sentado al lado de nuestra casa, en nuestra familia. O metiendo goles. O metiendo goles. En sitios que no deben. Muchos, exactamente. Y quería saber, ¿cómo veis vosotros esto? ¿Qué es lo que nos falta? Este caso precisamente puede ser el que nos haya abierto los ojos y nos ayude de alguna manera a decir como aquí es el momento de cambiarlo porque quizás este caso no se trate como debería, pero va a ser el último que se trate de esta manera. Yo creo que no se está tratando demasiado bien este caso en los medios. Insisto, no sé si es que en las clases de lengua en el colegio no interiorizamos esto del sujeto y el predicado demasiado bien, pero el sujeto de las noticias sigue siendo ella. Sigue siendo ella, lo que le han hecho, no solamente en el texto, en las imágenes la vemos a ella repetidamente. No sé qué ha pasado porque ella ha sido muy, muy valiente, queriendo hacer este juicio en abierto precisamente para que se vea la cara de los violadores, pero seguimos viéndola a ella en todas las imágenes, comentando sus estilismos, que esto ya es de lo último que me ha pasado últimamente. En determinadas mesas diciendo qué bien va vestida, que bueno, pues la verdad es que hay que focalizar en los maltratadores, en los violadores, en quienes abusan y por supuesto no poner el adjetivo de monstruos, porque son hombres, hemos visto que son muchos hombres que están socializados en un tipo de masculinidad, en un tipo de... Otra cosa que no logro entender cuando se habla de que estos son relaciones sexuales.
Esto no son relaciones sexuales, son violaciones, son abusos. Una relación sexual es algo que tiene que ver con la aceptación y la voluntad de dos personas. Y en este caso no ha habido ninguna relación sexual, ha habido una violación a una persona que estaba inconsciente. Y esto yo lo he leído en los medios. O cuando no focalizan en que ella estaba enamorada de ese hombre o en su vida familiar. Entonces ya tiramos del estereotipo de mujer, emoción, familia. Y lo que he dicho sobre todo al principio, no estoy viendo ningún análisis desde una perspectiva racional de por qué esos hombres han llegado a ejercer esos abusos y qué podemos hacer para evitarlo. Yo este análisis lo echo muchísimo de menos, porque si solo nos quedamos en el espectáculo, esto se acaba convirtiendo en puro entretenimiento. Estamos consumiendo noticias como una docuserie más, que por cierto podríamos hablar también del tema de las true crimes, que en cuanto acontece un suceso de esta magnitud, a la semana siguiente ya tenemos la docuserie convirtiéndola en pasto para el ocio y el entretenimiento. Así que mucho cuidado. Apelemos también a la razón y propongamos soluciones. Precisamente Teresa también tenía preparado una presentación con lo que nos quería enseñar algunos de estos ejemplos. Porque hay muchos casos que podemos ir comentando. Sí, y así también lo podemos utilizar un poco como el foco, digamos, del debate. Pero estoy de acuerdo en que evidentemente no lo estamos tratando bien. La pregunta es eso, ¿cómo podemos seguir en ese sentido mejorando? Y bueno, te doy también paso a tu presentación para que nos cuentes eso, un poco los casos y también podamos poner todos en contexto precisamente de qué hablamos cuando estamos hablando del tratamiento de la violencia sexual pues en los medios de comunicación. Bueno, sí que he querido centrarme un poco en el tema de la violencia sexual porque es algo que hemos tocado ampliamente desde Towanda, desde el principio. Porque también es parte del corazón de esta cuarta ola, ¿no? La lucha contra la violencia sexual. Y claro, lo que primero, me gustaría que repensáramos es por qué siempre ponemos el foco en las víctimas, que yo sé que es un clásico dentro de este espacio, ¿no? Hablar de ello, pero en el caso de la violencia sexual, y después vamos a ver, sobre todo en el caso de la prostitución, es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Fijaos qué manera de hablar. Claro, luego no se entiende. No se entiende que un señor drogue a su esposa, es un monstruo. ¡Qué horror! Pero fijaos, una mujer se queda embarazada cuando llevaba 10 años en coma. ¡Milagro! La Virgen María. Claro, es que... Pero vamos, de esto hay películas también. O sea, hable con ella, va de eso, ¿no? ¿Quién ha escrito eso? Pues El País. Quiero decir, no es que sea un medio que digas, bueno, minoritario, etcétera, que puedes pensar. No, El País dice eso. Una mujer pierde una oreja en una salvaje agresión sexual en la Rambla. La pierde, como perdió el bolso, pues perdió la oreja, ¿no? Es que son unas cosas alucinantes. En vez de hablar de quién es el agresor en este caso, ¿no? No, el foco está puesto en las mujeres, ¿no? Y en los milagros que acontecen con la violencia sexual, es que es alucinante, ¿no? Bueno, si queréis ir vamos pasando porque hay un montón. Me gustaría que comentáramos entre las cuatro también este tema de la cultura de la violación, ¿no? Porque resulta que se ha puesto todo el mundo muy nervioso en este país cuando han empezado a surgir el debate sobre si existía una cultura de la violación o no. A mí me llama muchísimo la atención porque es algo que se viene hablando desde los años 70 dentro del feminismo. No es un concepto nuevo. Entonces, que nos sorprenda y que los medios de comunicación estén haciendo debates absurdos, sobre todo en la televisión, sobre vamos a hablar con la youtuber que opina que existe una cultura de violación y el resto de la gente que opina. No, esta cosa que tienen de poner a gente que no tiene ni idea y al mismo tiempo alimentar el desprestigio del feminismo, ¿no? De que somos unas locas. Somos unas locas porque decimos que existe una cultura de la violación. Bueno, en concreto la llamaron Lerda, Lerda. la compañera. Exacto. Que luego se llenó las redes de Lerda, porque claro, lo dice un colaborador en un medio de comunicación, pero la cultura de la violación, yo creo que, no saber esto es falta de cultura general, porque tenemos una historia de la pintura llena de violaciones a mujeres, tenemos el Museo del Prado
lleno de Rubens de violaciones a mujeres, eso sí lo ponen como raptos, no como violaciones, pero es algo que nos rodea. Hay que echar un vistazo a la pornografía y dos de las búsquedas más habituales son sleeping, durmiendo, dormida, o unconscious, inconsciente. Es decir, que esto forma parte de lo que consumen pues nuestros jóvenes y nuestras jóvenes a diario. Es decir, hay una cultura que normaliza que un hombre acceda al cuerpo de una mujer dormida o inconsciente. No es una cosa, no es una psicopatía. Exacto, Hay una cultura que normaliza. efectivamente. Por eso es importante, tú decías, y a cualquiera le preguntan y lo que hacen es el infoshow correspondiente. Por eso es tan importante consultar con expertas y no con cualquiera. No poner, bueno, pues a preguntar al señor que pasaba por allí, porque lo único que se hace es calentar una idea y potenciar que esa idea se mantenga en el tiempo, la verdad. Sí, efectivamente. Pero mira, una anécdota que es que me ocurrió hace 2 días y me quedé la verdad que indignada. Me llaman de un programa de televisión y me dicen que si quiero entrar por Skype, ya sabéis, todo precario, por supuesto no te pagan, por supuesto nada, ya hablando de la precarización también Sí. de las mujeres y del periodismo, para comentar una polémica que había en TikTok con una TikToker de México que había dicho que las mujeres que nos dejábamos los pelos en las axilas perdíamos nuestra feminidad. Claro, yo digo, no voy a perder la mañana y me parece, y yo lo siento porque la chica pobre pues era majísima, y claro, queríamos saber y que tú dijeras que esto no puede ser, ¿no? Y que las mujeres no perdemos la feminidad. Yo pensando, madre mía, la feminidad, si yo te contara lo que es la feminidad y que la queremos abolir, pues te mueres, claro. Y claro, le dije, no voy a entrar porque es que no deberíais darle voz a esto. Es que ¿a quién le importa lo que diga una TikToker? Es que tampoco quieren que vayan personas expertas. A ver, lo que premian los medios de comunicación es la polémica, el enfrentamiento, el espectáculo. Es muy difícil ver a voces serenas. Y que des un titular jugoso para seguir Claro, alimentando para seguir, la exacto, conflicto. el clic fácil. A mí Claro. me pasó una vez que vinieron del telediario para comentar una portada de Malala. Yo les atendí, esto que les haces hueco el mismo día en tu casa, quitas la agenda, la mueves, les atiendes, te vienen, te graban, y cuando fue el telediario lo pongo y yo no aparecí. Es típico. Y digo, ¿qué ha pasado? Entonces le pregunto a la periodista, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo habéis puesto? No, mira, es que hemos decidido, es que como decías cosas positivas, hemos pensado que no era interesante. O sea, un ejemplo positivo de una mujer bien representada en una portada y alguien que dice, por fin, mira, me parece bien por esto, no les parece algo interesante para estar en un telediario. Sí que tenemos un problema cuando la propia información ya busca el morbo y la confrontación. Y alimentar la imagen de que las feministas estamos locas, nos quejamos por todo lo vemos mal, siempre ponemos la puntillita, etcétera. Sí. Bueno, sí, que vamos pasando. Sí. Bueno, más sobre la cultura de la violación, bueno, aquí por poner algunos ejemplos, ¿no?, de cómo contribuyen los medios de comunicación a la propia cultura de la violación. De nuevo, El País. Sánchez Dragó reconoce en su último libro haberse acostado con 2 niñas de 13 años. A ver, claro, a mí este tema de los menores ya me preocupa mucho, porque es verdad que este tiene unos añitos más, pero luego vamos a ver otros que son actuales de ayer, vamos, en este plan. ¿Cómo puede ser que todavía no se entienda que los menores no pueden dar su consentimiento? Que no existe el consentimiento por parte de los menores. Yo creo que es una cosa básica, tampoco les estamos pidiendo tanto a los medios, ¿no? Y que no revictimicen de esa manera y que no legitimen, porque finalmente decir que se ha acostado con 2 niñas... Es pedofilia. Sí, pero que no suena tan mal, quiero decir. Que violó a 2 niñas de 13 años, no es tan difícil, ¿no? O, por ejemplo, imputado un anciano de 86 años por intentar tener sexo con su mujer de 82. Pues pobre hombre, él intentándolo y la mujer ahí. Es que, de nuevo, ¿qué subyace ahí? El deber conyugal, ¿no? Pero de la mujer que le debe sexo al marido.
Bueno, pues es que luego no saben lo que es la cultura de la violación, o la cultura de la violación son ellos, claro, lógicamente. O estos tan típicos, ¿no? La vida normal de la chica violada en San Fermín, universidad, viajes y amigas. Claro, porque aquí está, de nuevo, cómo tenemos que comportarnos las mujeres tras una agresión sexual. Y lo perverso de todo es que no hay un perfil bueno, porque el perfil bueno es la que está muerta. La creíble y la que realmente todo el mundo va a... Bueno, y ni siquiera, también. ¿Habría dudas? Es eso, que estemos muertas, que hayamos resistido hasta morir. Y si no, va a ser el cuestionamiento una y otra vez sobre lo que hacemos o sobre cómo nos vestimos, o si sonreímos o no sonreímos, etcétera, ¿no? Claro, nunca poniendo el foco en el sitio en el que tenemos que ponerlo. Y encima de que no lo ponemos en el sitio en que no tenemos que ponerlo, lo ponemos mal siempre, porque al final, lo que decía, lo que comentábamos antes, ¿no? Como las mujeres nos van a echar la culpa de todo. Claro. Y luego también es muy típico lo de los vecinos, los padres, las madres. Esto con el caso de la manada se vio muchísimo, ¿no? Pero hay un titular con respecto a la Arandina, a los chicos de Arandina, que dice: ella no era ninguna santa, me han dicho que se jactaba de haberse acostado con 3 chicos de la Arandina. Suelta Una vecina. Suelta una vecina, que digo, el país, no sé, o sea, del pueblo donde 3 jugadores de fútbol presuntamente violaron a una menor de 15 años. Oye, lo del presunto no se les olvida nunca. Eso siempre lo llevan a rajatabla. ¿Qué nos importa como sociedad lo que digan los vecinos? ¿Qué nos aporta periodísticamente? Bueno, ¿Qué porque puedan decir? es un relato emocional. Al final, lo que engancha y lo que nos impacta y lo que no nos cuesta es consumir lo emocional, y por eso es tan difícil ver a personas pues con un discurso racional, profundo, analítico y casi todo. Esto tiene también unas consecuencias. Cuanta más información emocional recibimos, que al final no deja de ser la comunicación de los niños y de las niñas, que no se comunican de una manera racional, sino emocional, eso también infantiliza al público. El estar constantemente consumiendo contenidos emocionales hace que cada vez nos esforcemos menos en ser críticas, en revelarnos, en profundizar, en tener paciencia, y somos más manipulables. Así que ese código de comunicación, bueno, pues nos hace más manejables, más masa, ¿no? En lugar de ser un público. Para que haya un público necesitamos ver alternativas, diversos discursos, diversas opiniones y sacar la nuestra propia. Pues lo que hacen los medios es darnos una sola comunicación en un código emocional y generar una masa, no un público. Sí, así es. ¿Es así? ¿Pasamos? Más cosas, bueno, si es que son 40.000. Dani Alves cayó en una trampa y es víctima de una conspiración demónico-diabólica, no sé ni decirlo. Dani Alves, ella fue la que me atacó sexualmente, yo soy la víctima, quise protegerla. La defensa de Alves dice que el flujo vaginal, esto es tremendo, de la víctima indica que la relación fue consentida. ¿De verdad eso es un titular? Bueno, es asqueroso. Es asqueroso, ya pasando de tal. Entonces, bueno, antes estabas comentando, Yolanda, lo de los monstruos. El tema de decir que los agresores sexuales como Dominique Pellicot son monstruos es que lo colocan como algo residual, como algo, una cosa, vamos, rarísima, excepcional. Sí, que nos asusta y nos deja una sensación tremenda, que se nos olvida a los 5 minutos. Lo que es monstruoso, yo creo que es saber que esa violencia es sistémica. Y que, igual que estaba Dominique Pellicot ahí, había 90 hombres dispuestos, o sea, encontró a 90 hombres y seguro que muchos más. Y todos los que vieron ese foro y no lo denunciaron, es que son Exactamente. exponencialmente muchísimos más. Su comportamiento es monstruoso, pero ellos son hombres socializados en la masculinidad normativa. Efectivamente. Así que es importante no señalarlos como algo anómalo, porque nadie se reconoce a sí mismo como un monstruo. Cuando hablas del monstruo dices, bueno, pues es una cosa que no me está apelando a mí, ¿no? Eso es. Pero es verdad que esa forma de relacionarse con las mujeres
ya Sí, porque, forma parte de porque la- llamarlo monstruo es como es algo excepcional. Eso es. Y entonces no es, claro, no es compartido. O un psicópata, ¿no? Que también dicen Psicópata. mucho. Bueno, también es el tema de la salud mental, ¿no? Utilizar, no, son enfermos mentales, lo primero. Una falta de respeto tremenda para las personas que sí que tienen problemas, tienen enfermedades mentales, porque la mente se enferma igual que el cuerpo, y no cometen estos actos y jamás los cometerían, no tiene nada que ver. O directamente, pues esos son monstruos, ¿no? Porque no queremos encontrar las razones y no queremos entender por qué ese hombre ha erotizado ver a su mujer inconsciente y violarla o que otros lo violen, porque eso es mucho más doloroso que decir es un monstruo. O sea, es un monstruo, es una manera de evadirnos como sociedad. Es decir, esto no va conmigo, esto no es el ser humano, esto es otra cosa. Y entonces ahí puedo escapar. Claro, el feminismo no, el feminismo te confronta. El feminismo te dice, no, mira, es que hay todo un sistema social, cultural, que legitima, que los hombres crean, que tienen derecho, etcétera. O, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que comentabas, están hablando ya hasta de cómo va vestida la víctima. A mí me encantaría que aparecieran más investigaciones periodísticas que desarrollen cómo funcionan esas aplicaciones en las que tú puedes ofrecer a tu mujer inconsciente. Me gustaría saber cómo funcionan eso. Y que desarrollen esa investigación. También me gustaría que desarrollaran la investigación, que yo lo he conocido, tengo que decir, como tantas cosas, por el trabajo de mujeres feministas en redes que están rescatando información que queda residual dentro de esto, que tiene que ver con la administración de los medicamentos que este señor le administraba a su mujer para dejarla inconsciente, porque al parecer ahí hay toda una trama de médicos que están compinchados para poder violar mujeres, claramente. ¿Por qué no se ponen los medios a investigar eso? Y se dejan de decir que, el monstruo de Mazán, que pongan su talento y su Competencia. y su espíritu periodístico, ¿no? Eso es. En la investigación de verdad. Exacto. Efectivamente, al final es lo que comentábamos, que muchas veces el problema es que hay tantas cosas que se quedan por el camino que te replanteas realmente si cuando tú lees un medio de comunicación, en muchas ocasiones te va a dar de verdad una información útil o si solamente lo vas a leer como quien lee una revista, digamos, de estas de pasatiempos, ¿no? De un artículo más. Y lo sorprendente es que hay muchas personas que todavía siguen normalizando que dentro de todo lo que puede englobar el caso, lo importante sea la ropa como para, digamos, sacar una noticia, un artículo o aunque sea un clip de 5 segundos. Solamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, te dejo que sigas terminando la presentación, sí. pero... Bueno, lo que comentábamos antes, el tema de los menores y la violencia sexual, he escogido ese titular no por nada en especial, porque simplemente habla de pornografía infantil y de verdad yo ya no sé cómo tenemos que decir que no existe la pornografía infantil, que son violaciones a menores grabadas y difundidas, que no existe la pornografía infantil. Porque es que si decimos que es pornografía infantil, implícitamente estamos diciendo que han sido grabadas con un consentimiento que no existe. supuestamente, por favor, entendiendo que el consentimiento dentro de la pornografía y la prostitución para el feminismo no tiene validez, pero es que no puede ser. Entonces, a mí eso también, ya hay tanta información, ya hay tantos protocolos, ya hay que sigamos hablando de pornografía infantil, no, es que son menores violados. Efectivamente. Grabado y difundido. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y esta es muy reciente, vamos, del otro día. Los empresarios de la vergüenza condenados en Murcia con nombres y apellidos. Los acusados, es por el subtítulo, los acusados de pagar por sexo con menores. Claro, es que no es sexo con menores. Es que, claro, aquí tenemos un conflicto tremendo, porque si llamamos sexo a lo que todas entendemos por sexo, que es una relación igualitaria, recíproca, y queremos pensar placentera. Si sexo es eso y sexo también es una violación, tenemos un problema conceptual gravísimo. No podemos llamar a dos cosas que son completamente diferentes con el mismo nombre. Así lo llama la pornografía, claro. Que es Exacto. el único medio que tienen la gente joven para educarse. Claro. Por eso que también digo que tenemos que repensar cómo Pero bueno, que desde el los medios feminismo. lo podrían tratar de otra manera, ¿no? Se podrían desmarcar, podrían tener ese conocimiento del que estamos hablando. Deberíamos empezar a exigirlo, como dices tú, pero
Bueno, yo por mi experiencia dando formación en temas de lenguaje inclusivo y no sexista o comunicación visual igualitaria, en realidad es una cosa como opcional, no es una cosa que se exija y bueno, hay empresas que lo hacen, hay personas dentro de las empresas que lo exigen, pero de momento no es un cambio estructural real. Claro que al final los cambios estructurales lo que pasa es que necesitan también, no solamente digamos como de los voluntarios que quieren empujar digamos ese movimiento o crear esa ética, sino también por parte pues de las personas de poder, ¿no? Y por eso también es muy importante que conquistemos pues, precisamente esos espacios, las mujeres y por supuesto las mujeres feministas, porque es lo que puede ayudar precisamente a ese tipo de cambios y a que se implanten no como una forma optativa, sino como de una forma coyuntural, de alguna manera. Y Me parece que te están avisando de algo. sí, no te preocupes. No. No te preocupes, todo controlado. Y bueno, quiero dejarte terminar y ya quería que pues brevemente también habláramos un poco como conclusión de cómo podemos tener esa perspectiva feminista en la creación pues de contenidos, porque al final, como comentábamos, muchas veces confundimos las terminologías, tristemente, y creemos que porque haya más mujeres sentadas en un plató, eso implica que ya vamos a hablar de feminismo, y eso no tiene por qué ser así como tristemente vemos en muchas ocasiones. Y quería también eso, que me contaréis un poco vuestra perspectiva y también, pues por supuesto, como siempre, intentando un poco anotar qué cosas desde los periodistas que estén aquí, los periodistas que nos estén viendo y los que nos escuchen, si no en diferido, puedan apuntarse y digan, vale, puede que yo no pueda cambiar todo lo que viene a ser mi redacción, pero sí que desde mi pequeña parcelita voy a intentar mejorar todo lo posible y voy a intentar ayudar a mis compañeros a ver esos cambios que son tan necesarios. Yo lo que planteo es que nos autodiagnostiquemos nuestros puntos fuertes y puntos débiles, porque si en nuestra pequeña parcela, como tú bien dices, podemos hacer un cambio, pues eso está fantástico. La cuestión está en que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que somos machistas. Y como decía antes Yolanda Domínguez, que haya más mujeres en las redacciones no garantiza un periodismo de calidad, lo garantiza que haya más feministas, que pueden ser mujeres y que pueden ser hombres. Entonces, pues me parece que sí que hay que hacer diagnósticos de dónde estoy y de ver, porque, a ver, el aprendizaje, y luego se va a hablar de coeducación, el aprendizaje que tenemos desde bien pequeñas es tan potente que, bueno, y el patriarcado que está vigilante, salvando su economía, está tan presente que dificulta mucho que de verdad podamos explorar vías decentes. Entonces, bueno, como cuestión pequeña, diagnosticarse. A 20 minutos ha salido regular. El país ha salido regular. Digo, en ese mini diagnóstico que hemos hecho. El mundo ha salido regular y el ABC ha salido regular, pues, señoras y señores de esos diarios, mírense. Bueno, la formación sería lo deseable de toda la plantilla, pero si no tienen esa formación, que cuenten con figuras expertas. Yo creo que estaría bien que en todos los medios de comunicación existiese una figura experta en comunicación igualitaria, libre de estereotipos, lenguaje inclusivo. Hay un montón de expertas en ese sentido, contrátenlas, ¿no? Y que bueno, que den esa perspectiva final. Bueno, pues yo pediría que haya más mujeres en los medios de comunicación, en los contenidos, no tanto representadas como víctimas, que al final en las noticias siempre estamos representadas como víctimas, sino también como protagonistas de noticias positivas, constructivas, en ámbitos de poder, como ha reclamado nuestra compañera Carmen Calvo anteriormente. Mujeres mayores también es algo que he hecho mucho de menos en los medios de comunicación. Mujeres adultas y mayores, porque somos una parte muy importante de la población y me preocupa mucho esa infantilización que está asociada a las mujeres últimamente. Y mujeres relacionándonos con el dinero, que es un aspecto también muy importante, porque para poder tener poder, influencia y poder hacer cosas necesitamos recursos económicos, y es muy importante, bueno, que cambiar ese estereotipo de mujeres siempre generosas o cuidadoras y poder estar manejando grandes sumas de dinero. Yo, la fórmula que siempre utilizo para determinar
qué visibilizar y qué no, porque siempre que hablamos de algo estamos decidiendo entre qué hacer visible y qué hacer invisible. Aplico la fórmula del equilibrio, es decir, tener en cuenta de lo que ya hay mucho y elegir dar esa perspectiva que falta en el imaginario. Entonces, ¿qué hace falta? Pues mira, en esta ocasión, en esta portada, voy a elegir una mujer profesional y valorada por su capacidad de liderar o de emprender o de dirigir o de generar cultura y sobre todo, por favor, con la cara, con el rostro. Totalmente, me sumo a lo que han dicho mis compañeras y creo que también tenemos que tener, de momento, modelos alternativos de comunicación, es decir, que siga el trabajo en las redes, que sigan las compañeras que están intentando llegar de otra manera, hablar de cosas que en principio a los medios de comunicación no les interesa, o sea, un poco cambiando la agenda setting de los medios, diciendo, no, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Que esto se vio mucho, sobre todo cuando empezamos a utilizar Twitter, por ahí, ¿no? Que de repente visibilizábamos determinados temas y los medios de comunicación tenían que hablar de ello, no les quedaba otra, ¿no? Es decir, también buscar marcar la agenda, ¿te refieres? Sí. Es decir, buscar espacios alternativos, seguir denunciando, por supuesto, las malas prácticas periodísticas. Yo creo que ninguna acción es pequeña. Entonces, entre todas, y ojalá todos también, pues podamos seguir denunciando cuando ocurre esto y seguir explicando, ¿no? Yo creo que también esto es muy cansado del feminismo porque tenemos que estar como explicando una y otra vez, pero lo tenemos que conseguir, lógicamente. Pero yo apoyo mucho también eso, ¿no? Por supuesto, tenemos que llegar a los ámbitos de poder, tenemos que tener influencia en los medios de comunicación, pero mientras tanto también encontremos otras vías de comunicación y otras redes. Claro, al final se trata un poco de eso, de seguir conquistando espacios, porque con cada espacio conquistado es un mensaje que podemos transmitir. Al final, pues eso, no solamente a la serie de personas que a lo mejor empatiza o entienden perfectamente nuestras ideas, sino también al final de llegar a aquellas personas que a lo mejor las perspectivas que nosotros podemos mostrar ni siquiera las imaginaban por la educación, por el contexto que han podido vivir. Y la verdad es que creo que habéis resumido perfectamente un poco cuáles son las cosas que tenemos que apuntarnos, ¿no? Aunque, por supuesto, nos queda muchísimo trabajo, siempre creo que, como comentabas, no hay ninguna acción pequeña y que tanto nosotros desde nuestros ámbitos profesionales como también esas personas que están ahí que demanden una información justa, una información equitativa, una información feminista, van a ser también las que nos ayuden a nosotras desde aquí a poder seguir dando pues ese espacio que las mujeres se merecen y a tratar a las mujeres, a los diferentes casos de violencia sexual, a las diferentes formas en las que enfocan los medios de comunicación a las mujeres, darle el lugar que de verdad se merecen de una forma justa. Y bueno, a vosotras, por supuesto, pues agradeceros el haber compartido este espacio. Me encantaría que pudiéramos seguir hablando aquí muchísimo más tiempo y la verdad es que creo que siempre, como siempre, se nos quedan a lo mejor temas en el tintero que explicar mejor, pero espero que al menos todos hayamos podido dar pues esa pincelada y vosotros también podáis entender un poco qué es lo que tenemos en los medios de comunicación y qué perspectivas pues también tenemos que cambiar. Y precisamente por eso vamos a pasar ahora a atender, digamos, al público para ver qué cosas se les han quedado quizás pendientes o qué dudas y preguntas quieren hacernos pues aquí a la mesa. ¿Qué os parece? Así que Fenomenal. Pediría que a la compañera que esté encargada, porfa, que vayan diciendo aquellos que tengan dudas y preguntas, vayan levantando su mano para que podamos pues eso, atenderla. Y pues muchísimas gracias. Vale, por aquí tenemos una mano. Hola, buenas tardes. Ya la hora que es, sí, son para las tardes. Bueno, me ha encantado, la verdad que me ha encantado escuchar a las 4, ¿vale? Y la verdad que, bueno, quiero comentar varios puntos, ¿vale? Bueno, yo soy Micaela, me presento, ¿vale? Soy Micaela López Donoso. Suelo decir todos los apellidos y más por el tema de el segundo, que es el de mi madre, que siempre se nos queda colgado siempre ese segundo apellido, pero bueno, tengo varios temas para sacar. Estabais comentando, la verdad que lo de Pelicot me parece, vamos,
pero que no hay que ir muy lejos porque lo hemos tenido aquí en España y el nombre se llama Pepa Flores, Marisol. No hay que ir muy lejos, donde ella, por desgracia, ha relatado ya que con 8 años la llevaban a determinado chalet, con 8 años, y que sufrió pues violencia física y sexual, con 8 años. No voy a meter más el dedo, ¿vale? Hay menores con 8 años, ya luego adolescentes, luego ya una mujer adulta, pero bueno, creo que Pepa Flores, por desgracia, es un ejemplo, por desgracia, donde podemos ver muchos de los aspectos que vosotras habéis estado comentando, ¿vale? Y en este país no ha habido nada judicial, no sale en los medios, no lo ponemos de ejemplo de continua violación, en este caso desde una menor. Por eso la verdad que... Un señor que acaba de morir hace Sí. poquito. Eso. Sí, Eso. ¿vale? Y se le pone a este señor Eso. y no se le reconoce hasta ahí, Trini, que tú y yo nos conocemos. Trinidad, vamos a dejarlo ahí, la verdad, pero que Pepa Flores, ¿y cuántas Pepas Flores hemos tenido en este país? Que desconocemos. Un punto que sí quiero hablar, y ya pido vuestra opinión de las tres, es verdad el tema de los medios de comunicación. Me voy a quedar con un titular de Trini, que era sobre Piqué. Bueno, lo has puesto lo de Cristiano, crisis, no sé qué, hijos, el tema de la maternidad dentro de los medios de comunicación. Ana Peleteiro, uy, qué bien se ha recuperado después del parto. Hola, perdona. Qué cuerpaz, hola, perdona. Una mamá que consigue, hola, perdona. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no podemos ser madres? ¿Que solamente tenemos que conseguir éxitos? ¿Que no podemos, en este caso, pongo entrecomillado, caer porque soy mamá o no voy a cumplir lo que me está exigiendo tal patrocinador porque ya he sido mamá, que hemos visto que han quitado patrocinadores a fantásticas atletas porque han sido mamá y no se lo quitan a Nadal? Porque es que él no se queda embarazado, se queda embarazada su mujer, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones también nos encontramos dentro de la maternidad, ¿vale? Que creo que feministas, mujeres y hombres feministas, a veces nos olvidamos. Porque sin esto, no me veis las de atrás, pero me estoy señalando, ¿vale? Sin esto, el mundo no gira. Sin esto, el mundo no gira. Quiera ser madre quien quiera ser madre, pero es que no gira, creerme. Entonces, si ya los medios de comunicación ponen determinadas situaciones de la maternidad, no os voy a hablar en el ámbito del cine, donde tú, Trinidad, también eres especialista, tú también, Yolanda, lo hemos compartido otras tantas veces, seguro, Teresa, que también coincides con nosotras, pero es que es verdad, como tengo más contacto con ella, donde o a la maternidad, o son mujeres prostituidas que se quedan embarazadas y tienen que ejercer la prostitución porque no hay ayudas suficientes para poder sacar adelante a los hijos o a las hijas, o son esas mujeres que deciden no tener hijos para poder ocupar cargos políticos o cargos empresariales, por lo tanto la maternidad se queda en un segundo, tercer, cuarto, vamos, que ni te pasa por la cabeza. Yo soy mamá de 2 mellizos, niña y niño. Yolanda y Teresa los conocen. Inés y Luis, 2 añitos tienen, ¿vale? Tengo 45 años. He sido mamá muy tarde, sí, porque se me ha educado y se me ha enseñado en que tengo que ser una mujer independiente, no tengo que depender de ningún hombre, tengo que tener mi carrera, tengo que tener mi trabajo, tengo, y para poder conseguir eso he tenido que romper muchos techos de cristal, ayudada de muchas compañeras que me han ayudado a romper esos techos de cristal. Y señalo porque tengo aquí algunas que las tengo por aquí, ¿vale? Y ahora me encuentro aquí y veo en los medios de comunicación que eres una mujer, por desgracia, prostituida y te dedicas a la prostitución para poder sacar a tus peques para adelante, o con mi edad, con 45, te olvidas de la maternidad porque, o sigo con el tema de los patrocinadores. Las deportistas no pueden ser mamá porque los patrocinadores le dicen que no pueden llevar las dos cosas para adelante.
El ejemplo lo tenemos con la de Vela, ¿vale? Que nos pasó. Es que el Ayuntamiento de Sevilla hasta le quitó el patrocinio porque había sido mamá y no podía, y la chavala se ha tenido que ir a un reality para poder seguir afrontando el tema del deporte en vela, ¿vale? Que son muchos ejemplos. Entonces, hay muchas cosas que me ha gustado que habéis comentado, pero sí creo el tema de la maternidad que se queda fuera dentro de la visibilidad no se queda fuera, no lo veo que esté encima dentro de la mesa, y que creo que los medios de comunicación nos hacen un flaco favor en este Tenemos aspecto. ya, bueno, a grandes referentes en la maternidad como Cristina Pedroche, ¿no? Que ahora mismo es de las que más está hablando de esto en los medios, o Pilar Rubio, que hace portadas de Lola diciendo que ha recuperado su cuerpo en 3 semanas, ¿no? Es cierto, tienes toda la razón, lo digo de manera irónica, léase. Es cierto y tienes toda la razón, y que cuando hablamos de reivindicar los lugares de poder siempre tiene que ser a costa de renunciar y, por supuesto, sin ser madres. Creo que ese modelo, hay que reivindicar los cuidados dentro del ámbito de poder, no tener que renunciar, pero creo que es un modelo que hemos adquirido de la idea de poder masculina, ¿no? Porque si hablamos de maternidad tenemos que hablar por fuerza de la paternidad, que es algo completamente ausente dentro de cualquier discurso de igualdad o dentro de las esferas del poder. Entonces, es cierto que lo que hacemos es reclamar esos espacios, nuestro coste es altísimo para poder estar, y ya no de poder, sino de trabajo, de ámbitos laborales. Lo que hacemos es renunciar a la maternidad imitando ese modelo masculino. Así que tendríamos que repensar en cambiar el modelo para integrar la paternidad y la maternidad dentro de esos espacios también, que haya conciliación, que haya ayudas, que haya más referentes. A mí se me ocurre ahora de relato Cinco lobitos, como una película que creo que está hecha desde una perspectiva diferente a la que hemos visto, y que sí que refleja pues esas dificultades que siente una mujer ante esa dualidad a la que te enfrentas, efectivamente. Pero tienes toda la razón en que es un referente ausente. Sí, yo creo que también las madres sois las grandes maltratadas del sistema patriarcal, y luego los estereotipos que vemos en los medios relacionados con las madres pues tienen que ver también con esa idea del sacrificio. O sea, las madres tenéis que ser sacrificadas. Por ejemplo, recuerdo un titular que era, creo que era en la televisión, lo estaba diciendo el presentador, decía, cada vez más mujeres, cada vez más madres se apuntan al negocio de las webcams porque, claro, ¿qué no haría una madre por sus hijos en la crisis? Claro, dices, ¿y los padres? ¿Los padres están prostituyéndose o dónde están los padres? Y, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero esa idea del sacrificio de las mujeres con la maternidad, de la madre sacrificada, y luego al mismo tiempo que convive, pues como pasa en el patriarcado, con las buenas madres, que son las sacrificadas, las que hasta se prostituyen, porque ¿quién no haría una madre por sus hijos? O si no, las malísimas madres, que son las que les quitan las custodias a los hombres, son las madres protectoras, son las madres que están tratando de sacar a sus hijos de las garras de los depredadores sexuales que están en su familia, y esas mujeres son retratadas por los medios de comunicación como unas monstruas también, como unas psicópatas, ¿no? Entonces yo es que creo que la maternidad, o sea, que tenemos que proteger muchísimo más la maternidad y le tenemos que dar muchísimo más espacio también dentro del propio feminismo. Creo que se habla poco de maternidad todavía dentro del feminismo, y creo que las jóvenes tendrían que saber más acerca de la maternidad, se tendría que dar más voz. Porque luego también, claro, a mí me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que te dice, no, yo llegué al feminismo cuando fui madre y me di cuenta de que esto de la igualdad, pues, que por aquí. Entonces, bueno, que estoy súper de acuerdo, que tanto desde los medios como desde el feminismo. Eso, que trasciende a los medios de comunicación el tema de la maternidad, esa es la cuestión. Sí. Que está por encima. Esos temas que decía Carmen Calvo que tenían que estar arriba, pues ese es un tema que tiene que estar arriba. Por favor, yo tengo que intervenir. Quiero decir,
Debido al tiempo, tenemos una pregunta más, pero por favor, que sea pregunta. Lo digo porque hemos restado al resto de las que hubiesen querido preguntar si damos explicaciones, que yo lo veo muy bien, pero el tiempo es el que es. Es decir, en este momento queda tiempo para una sola pregunta, ¿vale? Pastor. Por aquí, Pastor por aquí tenía había una pregunta. Sí. Qué rápido se ha pasado, ¿no? Pastor tenía una pregunta aquí. Él levanta la mano hace tiempo. Rafaela Pastor tenía la mano levantada hace tiempo. Sí, por aquí delante. Segura. Vale, yo hablo desde ese sector de la juventud, ¿no? O sea, al final, la barrera que encuentro normalmente es la barrera pedagógica. O sea, siempre se te estigmatiza, ¿no? Como la feminista, la que viene con sus temas. Me pasa en muchos ámbitos de mi vida, pero con el feminismo también. Al final, los medios de la derecha, pues voy a hablar así, o sea, como se está segmentando, ¿no? La población joven, los tíos se están radicalizando hacia la derecha, las chicas nos estamos radicalizando, lo que sea, hacia la izquierda. Las herramientas pedagógicas, estas están muy bien, pero si esa persona no te va a leer el titular, ¿de qué sirve cuando luego hay... No es que haya una escisión social, no va a haber una guerra civil por el feminismo, pero sí que no se permite que haya un diálogo. Y yo soy la persona más dialogante del mundo, pero no hay... ¿Cómo abres el debate cuando no hay debate y está cerrado? Entiendo que a Santiago Abascal no le voy a convencer, pero a un chaval de mi, no sé, de mi carrera o de este tipo de cosas, ¿cuáles son las herramientas para abrir el debate? Porque siempre partimos de gente que ya quiere hablar de ello. O sea, aquí todas estamos convencidas. Y ese es como mi dilema de siempre, ¿no? La herramienta pedagógica inicial. Claro, es que estamos hablando de los medios de comunicación, pero es que los jóvenes, nosotras que damos muchos talleres a jóvenes en los institutos, es que no consumen esto, o sea, no consumen los medios de comunicación clásicos. Se informan a través de Twitch, de YouTube, Entonces, es que estamos hablando de dos universos completamente diferentes. El problema es cuando también los medios de comunicación de repente se suman al carro de todas estas tonterías y de repente empiezan a darle voz a el youtuber de turno que dice barbaridades, y de repente lo llevan a la tele, lo sacan en portada, etcétera. Bueno, y a la vez los propios medios de comunicación tienen que hacer el salto a esos otros medios para estar presentes, porque es la forma de conectar. Totalmente, Entonces, bueno, pues, totalmente. Tienen que darse las dos cuestiones. Sí. Eso es. No sé qué decirte. Es que herramientas pedagógicas, pues todas las que tenemos, pero es que ya tenemos muchas. A ver, también yo creo que es muy difícil hacer pedagogía en 140 caracteres o en un vídeo de 1 minuto de TikTok. Claro. O sea, hay pedagogía ninguna. Para hacer pedagogía se necesitan espacios de reflexión que requieran un tiempo, que requieran un encuentro, y yo creo que además abogo por lo físico, por volver a lo físico, porque online pedagogía tampoco. Tiene que haber la posibilidad de un diálogo y de un debate, y quizás los medios no son siempre el lugar, y las redes sociales tampoco. Decías antes yo me estoy retirando de muchas redes sociales porque ya no los encuentro espacios seguros, y encuentro que ya no son espacios para el entendimiento, son espacios para la confrontación. Y ahí no se puede hacer pedagogía ninguna. Bueno, y sobre todo cuando ya están tan posicionados, ¿no? También tienes que encontrar un interlocutor que quiera escuchar. Si no quieren escuchar, por mucho que tú hagas, no te desgastes, te diría yo. No sé. Un poco decepcionante. ¿Qué le vamos a hacer? Llegamos hasta donde podemos, ¿no? Bueno, pues como ya os podéis imaginar, el tiempo no nos da para absolutamente nada más, pero bueno, tenemos la suerte de haber podido compartir este espacio, este tiempo con estas 3 grandes profesionales, y bueno, también pues eso, de haber intercambiado un poco de Rafaela Pastor, ¿Nos da tiempo entonces una...? No os preocupéis, nos vamos a encontrar todas fuera. Ahora nos ponemos en el diálogo, que aquí sí estamos abiertos a... Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahora haremos una pausa y luego pues volveremos con lo que sería la siguiente mesa de debate. Muchísimas gracias por haber compartido Muchas este espacio gracias. y a la organización. Dios. Oye, qué dolor.
Hola. Un segundo nada más, por favor. Quería comunicaros que a las 2 os esperamos de vuelta para poder empezar. Uy, perdón, a las 2 que son ahora ya casi para comer. A las 4 de la tarde os esperamos de vuelta y por favor intentemos ser puntuales para poder seguir una